El maíz, también conocido como taína maíz, es una planta originaria de México con unos 7000 años de antigüedad. Sabemos que es la base de la alimentación en nuestro país y que se va a consumir de formas diferentes. Actualmente es el cereal más plantado a nivel mundial y su volumen de producción va en crecimiento, superando el trigo y el arroz. El maíz aporta el 60% de las calorías de la población. Es la principal fuente de calcio que proporciona 372 kilocalorías sobre 100 gramos y el 40% de las proteínas. Como ya lo sabemos, crece en zonas áridas y recién cortado es dulce y suave por la presencia de la glucosa y también la sacarosa. Pero con el tiempo se vuelve duro y pierde su sabor al transformarse sus azúcares en almidón. De acuerdo a la estructura del almidón, el contenido de carotenoides es de 25 a 30 partes por millón, para el maíz colorado es de 15 a 18 partes por millón en los dentados. Sabemos que su estructura del grano de maíz consta de una testa, de lo que es epidermis, que se considera lo que es el pericarpio, mientras que en el endospermo córneo, endospermo harinoso, almidón es la parte central del grano y es lo que conocemos como endospermo y las paredes celulares, mientras que el germen se encuentra en la parte central del grano. La composición química del maíz es una de las principales partes del grano y sabemos que contiene proteínas en el pericarpio en 3.7, mientras que en el endospermo 8 gramos y en el germen 18.4 gramos, mientras que la grasa en el pericarpio 1 gramo, en el endospermo 0.8 y en lo que es el germen 33.2. En la fibra cruda, en el pericarpio 86.7, en el endospermo 2.7 y en el germen 8.8, mientras que en las cenizas es 0.8, 0.3 y 10.5 en el germen, mientras que el almidón se encuentra en mayor presencia en el endospermo y el azúcar en el germen. Vamos a encontrar lo que son diferentes presentaciones de maíz en nuestro país, como lo que es el dentado, el comúnmente amarillo, el blando o harinoso, el reventón, en el envainado, duro, dulce y por supuesto ceroso. Y de acuerdo al avance tecnológico de los alimentos, bueno, pues la tecnología se ha encargado de crear diferentes tipos de maíz obtenidos por cruzamientos e hibridación. La calidad del uso del maíz. Sabemos que es una estructura y composición del grano y va a depender de la variedad, clima, pero sobre todo del suelo, cosecha y poscosecha y sobre todo manejo. La dureza en el endospermica, resistencia mecánica, ya que la dureza se debe a las complejas interacciones entre los componentes del endospermo, principalmente proteínas y almidón. El maíz, como ya lo sabemos, en nuestro país se utiliza en muchas de las ramas de la alimentación, como, bueno, pues para el consumo humano, la industria farmacéutica, la industria textil y la industria papelera, y por supuesto en la alimentación animal. En la industria farmacéutica, pues bueno, lo obtenemos como almidones simples modificados para lo que son las obleas, comprimidos y por supuesto grajeas. En la industria textil también se utiliza y se le extrae lo que es el almidón para el engomado, apresto y espesante para los estampados. Y en la industria papelera para la generación de masas y adhesivos. El uso del maíz principalmente en la industria del alimento, bueno, pues es a grandes rasgos. Lo podemos ocupar en la generación de aceites, margarinas, harinas, hojuelas para el consumo humano, sémolas de cerveza, en los jarabes de glucosa, maltosa, fructosa y destrosa. Además, en los jarabes de alta fructosa y otros edulcorantes y clistarizantes. También se pueden utilizar como semillas para la siembra, bioetanol, que se genera a partir del maíz, maíces especiales, en la molienda, en la generación de lácteos, en la alimentación de porcinos, bovinos y en la avicultura.
El maíz en la industria alimentaria se va a utilizar mucho como un aditivo. Por ejemplo, en la elaboración de productos y bebidas en polvo se utiliza lo que es la maltodextrina, que facilitan el proceso de secado sin alterar o enmascarar los sabores. En salsas y aderezos, el almidón modificado que se obtiene a partir del maíz provee una excelente consistencia bajo condiciones de acidez, agitación y calentamiento. Por supuesto, también como edulcorante en los jarabes de maíz, fructosa, sorbitol y glucosa. Y en los productos lácteos también se utiliza la sustancia maltodextrina como agente de secado para su capacidad de encapsular sabores y grasas. En los quesos el almidón aporta textura y por supuesto retiene el agua. En el yogur, en la preparación de budines y helados, las maltodextrinas aportan cuerpo y cremosidad. Otro de los procesos en donde se utilizan los productos derivados del maíz también siguen siendo la maltodextrina, nuestra figura estrella, y se utiliza en panificación, cárnicos y lo que son las confituras. En panificación, el jarabe de maíz, almidones y maltodextrinas modificadas ayudan a controlar propiedades como la retención de agua en pasteles, la inhibición de cristalización en fórmulas de alto contenido de azúcar y la consistencia de rellenos cremosos y crema pastelera. En los productos cárnicos se utilizan las maltodextrinas sólidos de jarabe para controlar las propiedades de jamones y embutidos, sabor, agente de relleno y ligador de agua para tener una apariencia más brillante. Y en las confituras, las maltodextrinas se utilizan como agentes de formación de pastillas comprimidas, humectantes, mejoradores de flexibilidad en caramelos suaves. Y sabemos que la última tendencia de la utilización del maíz es en la producción de bioetanol, en donde se obtiene lo que es el almidón y este se va a llevar a cabo una fermentación de azúcares en ciertas condiciones de temperatura para que esto genere lo que es la producción de CO2 y seguido de lo que es el etanol al 15 y seguido de una destilación y deshidratación se obtiene un etanol al 99% con unas mezclas de aditivos E10 y E85 donde se genera el bioetanol que nos sirve como combustible para los automóviles. Las tecnologías en las que está involucrado lo que es el procesamiento del maíz puede ser una molienda seca o unos grits granulados. La molienda seca sencillamente se utiliza de alimento para ganado o en los grits granulado lo podemos encontrar como alimentos tradicionales en la utilización de las cervezas, en cereales para el desayuno y por supuesto las botanas. En las moliendas húmedas podemos encontrar lo que es también alimento para forraje, pero de aquí se destina para lo que es la generación de germen gluten, lo que es aceites y pastas. En la lechada de almidón se genera también lo que es la dextrosa y aquí podemos encontrar todos los elementos aditivos que se pueden utilizar o las presentaciones del maíz amarillo como edulcorante, aditivo, saborizante, espesante, etc. En todas las presentaciones que mencionamos anteriormente para la industria alimentaria que se utiliza en la industria panadera, confitera o hasta en la de lácteos. La nixtamalización es el proceso de cocción del grano de maíz con agua y cal, hidróxido de calcio, para eliminar el pericarpio. Proviene del náhuatl, una lengua que se hablaba en México antes de la conquista. La palabra nextli significa cenizas y tamali significa masa de maíz cocido. El proceso de transformación del maíz en masa y después en tortillas por medio de la nixtamalización depende de varios factores, como el tipo de maíz, la cantidad de agua y cal, los tratamientos de calor, los periodos de remojo y la molienda. Estos factores generan cambios en la estructura del grano, su composición química, sus propiedades funcionales y valor nutricional. La nixtamalización afecta también el olor, el sabor y el color del producto. Controla la actividad microbiológica, aumentando así la vida de anaquel de los productos derivados, como por ejemplo las tortillas.
La nixtamalización aporta varios beneficios nutricionales, entre ellos: 1. El bajo riesgo de padecer pelagra, ya que aumenta la biodisponibilidad de vitamina B3 niacina. 2. Una mayor ingesta de calcio, debido a que los granos absorben este elemento durante el proceso de cocción. 3. Un mayor contenido de almidón resistente en productos alimenticios, que funcionan como fuente de fibra y contribuyen a un mejor funcionamiento del colon. 4. Reduce considerablemente las toxinas en el grano. Y 5. Puede aumentar la biodisponibilidad de hierro, reduciendo el riesgo de anemia en los consumidores. La nixtamalización es un método de preparación del maíz que se ha utilizado en Centroamérica por siglos. Permite la producción de masa de maíz utilizable en muchas preparaciones tradicionales, que son la base de la dieta de la población centroamericana, como las tortillas. Solo en México existen más de 300 productos alimentarios derivados de la nixtamalización, siendo las tortillas el más popular. Se estima que el consumo anual de tortillas en México asciende a 120 kilogramos per cápita. Proceso doméstico. Normalmente se utiliza el maíz que cultivan las familias o las comunidades locales. En México, los agricultores suelen utilizar el mismo tipo de maíz por generaciones. El grano se limpia a mano y la cal se compra en el mercado local. A la cal se le pone agua caliente antes de usarla. El maíz se mezcla con la solución alcalina y se deja hervir, ya sea en una estufa de gas o sobre el fuego directo durante 1 hora aproximadamente, dependiendo de cuán duros sean los granos. A continuación, el grano se deja remojar de 14 a 16 horas para obtener el producto final llamado nixtamal. El nixtamal se muele en un metate, un molino prehispánico de roca volcánica, o se lleva al molino de la localidad, que es la práctica más común hoy en día. Se agrega agua a la harina para formar una masa, con la cual se hacen tortillas, a mano o en una tortilladora. Las tortillas se colocan en un comal, una plancha metálica tradicionalmente utilizada en México. Se dejan cocer por un lado y después se voltean. Cuando la tortilla se infla, ya se puede retirar del comal y guardarla en un recipiente con tapa para que se conserve caliente y suave. El consumo diario promedio en México es de 2 tortillas por niño en edad preescolar, 4 por cada niño de 4 a 8 años y de 8 a 10 tortillas por adulto. Las tortillas aportan más del 35% de las proteínas, el 45% de las calorías y casi el 50% del calcio que consume la población. Nixtamalización industrial. Las 2 principales industrias nixtamaleras en México son la industria de la masa y la tortilla y la industria de la harina nixtamalizada. En esta última, el grano de maíz se transforma en harina, a la cual se le agrega agua para elaborar diferentes productos alimentarios, incluidas las tortillas. En general, el proceso de la industria de la masa y la tortilla consiste en: el grano de maíz llega a los molinos, donde se almacena hasta que se vaya a utilizar. Cuando se recibe el maíz, se verifica el color y la integridad del grano, así como también que esté libre de impurezas como residuos de la planta, insectos, etc. Se calienta agua a 90 grados centígrados con gas, electricidad o paneles solares y se vacía en tinas de acero inoxidable. Después se agrega el maíz y se mezcla. Posteriormente, se agrega la cal y se transfiere a otra tina donde se deja remojar de 6 a 12 horas. La cantidad de cal y de agua para el proceso de nixtamalización varía dependiendo de la altitud y temperatura ambiental, de la calidad del grano, de si el maíz es fresco o ha estado almacenado. Los granos remojados se lavan con agua limpia para remover los residuos del pericarpio. A este producto intermedio se le conoce como nixtamal. Ya limpio, el nixtamal se coloca en un molino y se le agrega agua. Para convertir el nixtamal en masa, se utilizan molinos con discos de piedra volcánica. La producción promedio de masa por kilogramo de grano es de 1.8 kilogramos.
La masa se utiliza con diferentes propósitos, para la preparación de diferentes platillos como sopas, tortillas, gorditas, etc., o en el mismo molino se hacen tortillas para su venta. En algunas ocasiones se le puede agregar a la masa harina nixtamalizada para que sea más suave. Estas modificaciones dependen de las necesidades específicas de los clientes. El proceso industrial de la tortilla es totalmente mecanizado. La masa se coloca en máquinas tortilladoras, que producen tortillas perfectamente redondas y las depositan en bandas o comales de cocción. Se recolectan las tortillas calientes y se guardan para venderlas a los clientes. Este proceso automatizado es muy rápido y ofrece la posibilidad de hacer más tortillas en poco tiempo, en comparación con las tortillas hechas en casa. La nixtamalización es un proceso tradicional que proporciona beneficios nutricionales a los productos terminados y genera el ingrediente básico de diversos productos a base de maíz. La nixtamalización ofrece la oportunidad de crear mercados innovadores para promover el consumo de maíz en las crecientes zonas urbanas y en especial en los países cuyos habitantes basan su dieta en unos cuantos productos derivados del maíz, como muchos países africanos.